Hola, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio número 5 de la guía número 4. El ejercicio dice, suponga que el sistema del problema anterior se diseña para USSB y que x de t sea una señal de voz típica, que ya habíamos visto cómo es el espectro, ¿no? Tal que xf es despreciable fuera del rango, ahí les da el rango del módulo de f. No, ahí nos estarían dando el dato que es el ancho de banda y el beta. Y después pide que grafique el espectro en los puntos apropiados para encontrar el valor máximo permitido de FC cuando las regiones de transición de los filtros pasabanda deben cumplir 2 beta mayor a 0,01 por FC. Bueno, en esta oportunidad vamos a tomar los dos filtros, las dos etapas, como filtros pasabanda. Bien, arranquemos. En este gráfico tenemos el espectro de la señal de voz, en donde, como nos dice el problema, nos está dando el ancho de banda de la señal y el beta. El ancho de banda es 3200 Hz y el beta es 200. Ahora bien, cuando multiplicamos por F1, trasladamos el espectro de voz a F1. Bien. Y ahí es donde vamos a filtrar, donde vamos a realizar el primer filtrado con el filtro pasabanda. Bien. En esta oportunidad yo adopté que la frecuencia de corte inferior del filtro pasabanda va a coincidir con F1. De ahí podemos sacar la frecuencia de corte teniendo en cuenta la condición que nos da el ejercicio, que 2 beta debe ser mayor a 0,01 de la frecuencia de corte. Esa FC también puede ser tomada como la frecuencia central del filtro pasabanda. Y esta relación nos dice qué tan abrupto va a ser el filtro en esa frecuencia. Bien, entonces realizamos la cuenta y en este caso, como yo había tomado la frecuencia de corte igual a F1, me da que la frecuencia de corte inferior del filtro pasabanda debe ser menor a 40 kHz. Bien, ahora en la segunda etapa volvemos a multiplicar, pero esta vez por F2, trasladando el espectro que nos había quedado a F2. En esta segunda etapa, el filtro pasabanda también vamos a tomar como la frecuencia de corte inferior en F2. Se podría haber tomado en otra frecuencia, por ejemplo, en F2 más 1. Pero ¿qué pasaría? Que el filtro pasabanda debe ser más abrupto para poder eliminar lo que no me sirve y dejar pasar solo la parte lateral superior del espectro. En esta oportunidad también, para hallar la condición del filtro, yo tomé como 2 beta la distancia que tenemos aquí. Y esa distancia es igual a 2 por F1 más 400. Entonces, si colocamos el filtro pasabanda con su frecuencia de corte inferior en F2, vamos a obtener una nueva relación entre la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2. Obviamente que para sacar el valor de la frecuencia de corte 2 le tendremos que dar un valor de a la frecuencia de corte 1 del primer filtro, que debe ser menor a 40 kHz, resolver y ahí obtenemos el valor. Bueno, muchísimas gracias.